Ahora sí, ahí estamos grabando. Bueno, buenas noches para los que van a ver este encuentro en diferido. Les estaba compartiendo que este encuentro lo estoy brindando como parte de una formación que va a comenzar dentro de poco en lo que es esta técnica y esta herramienta o esta tecnología así maravillosa que es la regresión a vidas pasadas, que es una técnica realmente súper potente. Bueno, acá hay varios ya que están haciendo la formación individual, varios que ya han hecho también consultas en regresiones a vidas pasadas y calculo que quieren conocer más de esto, ¿no? ¿De qué se trata? Primero que nada, mi nombre es Matías González, Matías Jesús González. Soy junto con Dani uno de los directores de la escuela Nuevo Paradigma. Y, y esto que estoy por compartir hoy, quiero contarles un poco de cómo aparece, porque en realidad yo me levanté un día con un mensaje de que tenía que hacer regresiones a vidas pasadas. Yo hace tiempo, hace un par de años que canalizo información, que bajo información y que sigo, ¿no? Ese llamado y que estoy al servicio de ese llamado. Y esto apareció justamente como parte de ese llamado, ¿no? Con una voz que me decía que tenía que hacer regresiones a vidas pasadas. La cuestión es que yo nunca había hecho una formación de regresión a vidas pasadas, si bien soy terapeuta y trabajo con herramientas muy similares, podía imaginarme de qué se trataba, pero me puse al servicio de hacer esa herramienta y me bajó toda la información de todo lo que hay que hacer y parte de eso es lo que vamos a ver hoy en este encuentro cuando hagamos la experiencia. Que creo que lo más importante tiene que ver con revisar un poco lo que es el término de regresión a vidas pasadas, ¿no? Porque no existe tal cosa como vidas pasadas, ¿no? Porque lo que nosotros entendemos como tiempo, como lo entendemos desde esta experiencia, como esta experiencia de humanos, como un tiempo lineal, separado en tres partes, ¿no? O en tres momentos, un pasado, un presente y un futuro, es solamente una percepción de esta experiencia de humanos que estamos haciendo, ¿no? En este momento el tiempo, o cómo se percibe el tiempo fuera de esta experiencia, o lo que es el tiempo cósmico, o cómo va a ser el tiempo para nosotros cuando desencarnemos y dejemos esta experiencia, es un tiempo solamente presente. Lo que nosotros conocemos como tiempo es más bien una estructura. Ustedes avísenme si voy muy rápido porque yo arranco y acelero, ¿eh? Cualquier cosa, levantan la mano o me hacen preguntitas ahí por el chat. Pero el tiempo tal cual como nosotros lo conocemos acá no existe, ¿sí? Es solamente una percepción para poder vivir esta experiencia, pero el tiempo es más bien una estructura, ¿sí? Y creo que está excelentemente plasmado en la película Interestelar, ¿no? En donde realmente se ve una estructura geométrica en donde está ese tejido y ese tiempo depositado. El tiempo es como un espacio, imaginémoslo como una cuadrícula, ¿sí? En esa cuadrícula, el alma viene a experimentar, viene a hacer una experiencia. Para que el alma pueda hacer una experiencia, necesita un espacio-tiempo en donde experimentar. Ese espacio-tiempo ya existe todo fuera de esta experiencia. Es una estructura de geometría sagrada, ¿no? Que nosotros podemos conocer, no me acuerdo cuál es el nombre, el dodecaedro. Tesseracto. Esa es la geometría sagrada en la cual está estructurado el tiempo. Y es tal cual como lo vemos en la película Interestelar, ¿sí? Es una geometría sagrada en donde todo el tiempo ahí ya existe. Y esta alma cuando baja a hacer una experiencia, a experimentarse en un espacio-tiempo, elige simplemente el lugar en el cual va a experimentar, que es un espacio. Y ese espacio corresponde a un tiempo. Pero el alma tiene una carga electromagnética muy alta y no puede ingresar en su totalidad en un solo envase, ¿sí? Entonces lo que hace esta alma se fractaliza. Es como cuando nosotros vemos una inseminación, ¿no? Como la esperma inseminándose a un óvulo. Bueno, así salen todos los fractales del alma que ingresan en ese tejido, ¿sí? Imaginémoslo como una cuadrícula. Cada uno de esos puntitos, cada una de esas gotitas de alma ingresa en un cuadradito. Y cada uno de esos cuadraditos se va a llamar 1913, 2200, 2025. Eso es lo que nosotros entendemos como tiempo. Pero todo eso para esa alma está sucediendo solamente en un tiempo presente. Imagínense todos esos fractales que se desprenden e ingresan a esta estructura que conocemos como el tiempo, están conectados a esa gran fuente que es como el alma. Imagínense un satélite del cual están todos conectados y bajaron por hilitos y están conectados por filamentos. Todos los fractales que bajan a distintos tiempos siguen estando conectados a esa alma. Esa alma puede entenderse como un gran procesador,
de información. Esa alma recibe la información de todos los fractales que están experimentando en todas las experiencias y en todos los tiempos a la vez. Esa alma vive todo eso que nosotros conocemos como el tiempo solamente en presente. Pero hay una cualidad que tiene esta alma, que por eso nosotros estamos acá haciendo una experiencia, que esta alma o este gran procesador de información, lo que no puede hacer es sentir y experimentar esa creación o ese tiempo o esa experiencia. Para eso bajan los fractales, que acá estamos nosotros todos haciendo una experiencia en un espacio-tiempo al servicio de esa alma. Todo lo que nosotros vamos experimentando va siendo conectado y subido, así como subimos información a la nube. Nosotros estamos conectados a esa alma y constantemente vamos subiendo la información de lo que va haciendo nuestra experiencia aquí en la Tierra. ¿Se entiende hasta acá o fue mucho? Me avisan, si no, voy más despacito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vidas pasadas, en realidad es un nombre más que todo marketinero, pero no es un nombre que tenga connotación con cómo funciona en realidad, ¿no? Todas las vidas están sucediendo en el mismo tiempo, al mismo instante. Creo que la mejor forma de entenderlo es como las estaciones de radio, ¿sí? Nosotros escuchamos una o nos sintonizamos a una estación de radio, pero están todas sucediendo en el mismo momento, ¿sí? Todas las estaciones de radio están acá, pero yo cuando me sintonice voy a escuchar una. Bueno, entendamos eso como la realidad, como nuestro presente. Todos los tiempos, todas las alternativas están acá, disponibles en este momento. Yo estoy sintonizado simplemente a una. ¿Mm? Entonces, ¿qué relación tiene esto con las vidas pasadas o cómo se trabaja con las vidas pasadas? ¿O qué incidencia tienen esas otras experiencias en mi experiencia, en nuestro presente, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Cuando a mí me lo explicaron con una tela de arañas, me lo explicaron durante años, hasta que logré entenderlo. Yo se lo voy a explicar ahora en 10 minutos, en 5 minutos. Pero imaginemos ese tejido en el que bajan las almas a experimentar como una tela de arañas. Y como cada uno de esos cuadraditos es un espacio-tiempo en donde hay un fractal de alma haciendo una experiencia, ¿sí? Si en esa tela de arañas algo golpea la tela de arañas, en un lugar X, toda la tela de arañas se mueve. Toda la energía se mueve por esa tela de arañas. Entendamos la tela de arañas como el ser total que nosotros somos. Simplemente que nosotros estamos desconectados del ser que somos por la experiencia que estamos haciendo. Para poder ser humanos, no podemos tener toda esta información abierta porque si no, se acaba el juego, ¿no? Somos eternos, infinitos, seres divinos. ¿A qué jugamos acá? Sin miedo, ¿no? Necesitamos el miedo y la separación, que es parte de la experiencia que estamos haciendo en este momento. Pero ese tejido del cual nosotros no somos conscientes es la totalidad de nuestro ser. Todos esos fractales, por eso decimos que somos un ser multidimensional, porque vivimos en muchas dimensiones, en muchos espacios y en muchos tiempos a la vez. Entonces, cuando en esta tela de arañas sucede algo en alguna de esas vidas, ¿no? En uno de esos presentes, se está viviendo esto que nosotros conocemos como un trauma, por ejemplo, un evento traumático. Eso se puede entender como un golpe en la tela de arañas. Ese golpe o ese traumático que va a estar viviendo alguno de mis fractales en cualquier tiempo, va a generar un movimiento en esa tela. La energía se mueve así, como una onda sinusoidal. Como nosotros vemos en el yin y el yang, pero horizontal, ese movimiento, ¿sí? Tiene picos hacia arriba y picos hacia abajo. Ese es el movimiento que se genera en esa red o en esa tela de arañas. Esto podemos entenderlo como si fuese un sistema de limpieza del ser que somos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vivimos un trauma en algún espacio-tiempo, lo que estamos haciendo es marcar una vibración muy baja. Un trauma, lo que nosotros conocemos como un trauma, ¿no? Lo que hace energéticamente es un marcador de energía muy densa, muy abajo. Simplemente eso, ¿no? No es nada. Vamos a sacarle la parte de percepción de cómo uno se toma un trauma, pero a nivel energético es energía que quedó sumamente baja. Eso en un sistema, ¿sí? Tira para atrás el sistema. Hace que ese sistema no sea efectivo y que energía vibre muy bajo quiere decir que el electrón alrededor del átomo gira mucho más lento. Entonces quiere decir que en ese espacio-tiempo se incorpora muchísima menos información de lo que se podría estar incorporando.
Entonces el sistema tiene como una señal de alarma. Cada vez que hay un trauma, hay que solucionarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar los traumas? Fíjense que en nuestra vida, cada vez que vivimos un trauma, lo primero que pasa es al inconsciente. O sea, es como que lo olvidáramos a ese trauma, lentamente con el tiempo. Pero eso está dentro nuestro, habitando. Y eso necesita ser limpiado del sistema. ¿Cómo hacemos para limpiar algo del sistema que olvidamos? Bueno, esto hace la onda sinusoidal que se mueve a través del tiempo. Cuando nosotros trabajamos en biodecodificación con línea de tiempo, la línea de tiempo es una herramienta muy similar a esto, pero en donde trabaja solamente nuestra propia biografía. Quiere decir, desde nuestro nacimiento o desde nuestra gestación a nuestro presente. Cada vez que yo vivo un trauma en esa línea de tiempo, supongamos, a los 5 años se muere mamá, ¿no? Yo a los 5 años no voy a tener recursos para gestionar eso. Es muy intenso. Por eso todos los traumas normalmente están en ese momento, que es la niñez. Porque en la niñez todo es vivido con gran intensidad y yo no tengo los recursos para afrontar lo que sucede en esa etapa. Lo que sucede cada vez que vivo un trauma queda un marcador. Es como si fuese una boya espacio-temporal que queda pulsando por esa red, por esa línea de tiempo. Y esa onda, esa energía que se mueve por mi línea de tiempo, va a impactar en ciertos momentos, porque tiene un patrón que nosotros podemos ir siguiendo como terapeutas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay muchas formas de buscar ese patrón, pero por ejemplo, es desdoblar la edad. Si yo a los 5 años vivo un evento que tiene la característica de que viví una separación muy intensa, muy dolorosa y no supe cómo afrontarla, eso queda como un trauma y genera ese movimiento en la onda. Ese movimiento se va a replicar exactamente al doble de mi edad. A los 10 años va a llegar esa energía por la red y yo inconscientemente en mis 10 años lo que voy a hacer es volver a diseñar el escenario de lo que fue aquel trauma. Sin saberlo, ¿no? Porque lo que yo recibo a mis 10 años es la onda de energía, todo esto sucede a nivel inconsciente y esa onda de energía cuando ingresa en mí hace que mi campo electromagnético configure toda la información para magnetizar a mi realidad todos los elementos que estaban presentes en aquel trauma. Quiere decir que yo voy a volver a armar el trauma que no pude solucionar. Miremoslo como con un enfoque matemático. A los 5 años tuve un problema sin solución. Para que yo a los 10 años pueda solucionar eso, tengo que volver a crear ese problema. ¿Se entiende? Entonces lo que voy a volver a recrear simbólicamente, arquetípicamente, es una separación dolorosa. Entonces, yo tengo 10 años, a los 5 murió mamá, a los 10 años papá estaba en pareja y se separa de su pareja, a la cual yo quería mucho. Vuelvo a vivir una separación, a ver si puedo poner una solución a ese que fue mi problema. ¿Se entiende? A esa energía que quedó baja y que quedó densa. ¿Qué quiere decir? Tomémoslo como si fuese una materia. Yo tengo que aprender a gestionar las separaciones. Cuando no supe gestionar una separación, al doble de la edad, vuelvo a armar un escenario para vivir nuevamente una separación. Si yo a los 10 años sigo sin poder resolver eso, vamos a desdoblar nuevamente la edad. A los 20 años voy a volver a recibir el movimiento de la onda por mi línea de tiempo y a los 20 años voy a volver a recrear ese escenario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a, por ejemplo, separarme de mi compañera, de mi pareja, de mi novia. Pero ya a los 20 años ya soy más grande, ya tengo más recursos, ya tengo más experiencia en la vida y quizás ahí sí pueda gestionar esa separación de forma exitosa. Exitosa digo para el sistema. ¿Qué quiere decir? Que la carga energética de ese evento ya no sea baja, sea una carga energética aceptable para el sistema. Si yo logro resolver eso de forma efectiva, eso mismo que yo logro en mi presente genera el movimiento en la onda sinusoidal y esa información va para todos mis tiempos. ¿Sí? Así el sistema se va limpiando a sí mismo, ese sistema que somos nosotros como seres multidimensionales. Vamos limpiando los eventos constantemente que vamos viviendo. Por eso, sin saberlo, nosotros estamos constantemente repitiendo ciclos y patrones que tienen que ver con todas estas historias o con todo este bagaje que tenemos, ¿no? Consciente o inconscientemente. Creo que la gran oportunidad que tenemos en este momento, que es donde el sistema se está actualizando,
¿sí? Y que el sistema se esté actualizando quiere decir que nosotros disponemos de muchísima más información de lo que disponíamos antes. Entonces, como disponemos de muchísima más información que antes, nuestra conciencia se expande, y cuando nuestra conciencia se expande nuestra realidad. Fíjense de lo que estamos hablando en este momento, ¿sí? Que es sumamente flashero. No podríamos estar hablando de esto hace 20 años. Estaríamos todos internados hablando de esto hace 20 años, ¿sí? No había una sola persona para hablar de esto hace 20 años. Bueno, la prueba un poco de que estos sistemas se están actualizando, de que nosotros ya estamos listos para que esta conciencia se expanda, para que nuestra realidad se expanda, es de lo que estamos hablando en este momento. Fíjense un poco lo que son las redes, ¿no? Están como, en cualquier momento bajan los extraterrestres, o sea, ya es como que estamos preparados para que suceda cualquier cosa y que nada nos sorprenda, ¿no? Es como que ya estamos con un rodado importante para lo que sea que venga en este momento. Esto que se esté actualizando el sistema quiere decir también que se está actualizando nuestra percepción de quiénes somos. Ya un poco la biografía o la mirada que teníamos sobre nosotros mismos hace 10 años o 20 años o lo que era la propuesta de vida, ya se queda muy corta para lo que es la experiencia. En este momento es como que hay una gran pulsión interna por conocimiento y por un conocimiento que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra identidad de quiénes somos, más allá de todas estas máscaras que tenemos como humanos para ser aceptados, para ser amados, con esto que buscamos amor, ¿no? Porque esta alma cuando ingresa a hacer esta experiencia humana, vive algo que para mí es esto, ¿no? Como la gran herida del alma, porque es algo que compartimos todos. Imagínense que cuando nosotros desencarnemos y volvamos a ese estadio de conciencia, vamos a estar nuevamente en esa vibración que se conoce con un nombre como amor, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como amor como humanos. Nada que ver. Es lo más parecido a la paz que hay arriba, ¿no? Cuando salimos de esta experiencia. Pero un alma que está en una vibración divina, prístina, en donde no siente emociones, arriba no se sienten emociones, ¿sí? Por eso les digo que acá la experiencia es sentir, ¿no? Acá se trata de sentir, porque arriba no podemos sentir, justamente arriba se incorporan datos como información, son neutros los datos, no son ni buenos ni malos las cosas que suceden, pero acá venimos para sentir. Imagínense lo que es pasar de ese estado en donde estamos fundidos a esto que se conoce como Dios, a la materia, y lo primero que empezamos a sentir es dolor, ¿no? A sentir dolor, o sea, cuando no sabemos lo que es, y ni siquiera podemos comprender el concepto. De hecho, en las canalizaciones que yo tengo cuando hablo con seres de otras dimensiones, realmente no entienden. O sea, no entienden lo que se vive acá abajo como experiencia, lo que estamos viviendo acá en este momento, ¿sí? Entonces, este sistema que tiene el ser para limpiar esa energía densa de sí mismo necesita hacer marcadores, ¿no? Marcadores que van siendo los traumas, que van siendo como esos eventos en donde hay que trabajar. Nosotros sabemos en dónde está el trabajo en nuestra vida gracias justamente a los traumas. Fíjense que nosotros generamos cambios en nuestra vida cotidiana como humanos, generalmente gracias a esa incomodidad, que es lo mismo que vivimos en el parto. Esta alma cuando ingresa en un útero, ingresa de forma sutil y dentro de ese útero se cargan los programas y la información que ayudan a que esa alma pase de lo sutil a lo material. La información que se carga en el útero es la información que nosotros conocemos como densa, es la información que nos densifica, que hace que pasemos de ese estado sutil, álmico, al estado material denso. La información que se carga del transgeneracional es toda información biológica que nosotros vamos a necesitar para la supervivencia en la Tierra, pero es la información que dio como resultado muertes, grandes dolores y grandes separaciones. Todo eso es lo que se nos descarga. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que hay que evitar. Todo eso fue lo que dio como resultado muerte. Entonces, toda esa información se nos descarga en pos de nuestra supervivencia, pero fíjense que lo que se nos descarga es dolor, mucho dolor, ¿no? Como es la historia para trabajar. ¿Qué pasa si no naces y morís en el útero? No pasa absolutamente nada. Todo es experiencia y todo lo que sucede
desde el momento que nosotros bajamos a la materia, fue solicitado. Recuerden esto, ¿no? El alma tiene desplegado el tiempo. Está desplegado, no hay algo que... El alma no baja acá a ver qué pasa. El alma eligió todo lo que va a pasar, ¿sí? Absolutamente todo lo que va a pasar. Lo que pasa es que no eligió un solo camino, ¿sí? Cuando el alma baja a hacer una experiencia, o sea, bajamos nosotros como fractales a hacer una experiencia, no es que ya está todo escrito en una sola alternativa, sino que a mí cuando me lo explicaban era como si fuese un CD de la Play, pero más que un CD de la Play, un disco de vinilo que tiene distintas pistas. Nosotros cuando arrancamos por la pista de afuera, por la más densa de todas. Y cada una de esas pistas o cada una de esas experiencias que nosotros vamos cursando, como es una experiencia que necesita ser medida, se mide por segmentos. Supongamos que un segmento puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año. Tomemos eso como un segmento para entenderlo. Cuando se cumple ese segmento, lo que va a medir el sistema es la carga electromagnética que nosotros generamos promedio en ese segmento. ¿Qué quiere decir? Nuestra frecuencia, nuestra vibración. Ni más ni menos que eso, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a ese segmento, de acuerdo a la vibración que hayamos generado en ese segmento, vamos a tomar un camino o vamos a seguir por el mismo anillo. Si nuestra vibración sigue exactamente igual, seguimos por el mismo anillo e iríamos al mismo destino, ¿sí? Esto que se puede entender como destino. Ahora, si nosotros tomamos decisiones o levantamos nuestra frecuencia y llegamos a ese segmento con una frecuencia más alta, vamos a movernos a un carril más adentro. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a mover a una línea de tiempo paralela de una vibración más alta. Y esto parece raro, pero es como, si nos ponemos a pensar, también tiene mucho sentido común. Si yo hago siempre lo mismo, voy por el mismo lado. No hace falta ser un genio para saber cuál va a ser mi destino. Si yo tomo decisiones distintas, en las cuales yo me doy cuenta que son decisiones en las que me empiezo a sentir mejor, empiezo a cambiar patrones y empiezo a medir ese cambio de patrones en mi corazón. ¿Cómo me siento con estos cambios que estoy generando? ¿Sí? Me moví a otra línea de tiempo, entonces mi destino pasa a ser otro distinto. ¿Se entiende? Me voy moviendo a líneas de tiempo con mayor vibración o con mayor... Sí, con mayor vibración. Quiere decir que la experiencia empieza a ser cada vez de más alta vibración. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, aprovechen si quieren hacer una pregunta mientras tomo agua. Así no sigo avanzando. Ah, ahí voy a ver lo del útero de nuevo. ¿Qué pasa con las almas que nacen y mueren niños pequeños a poca edad, o que mueren en el útero, o que mueren a un mes, o que mueren a 2 meses? Piensen que no pasa absolutamente nada. Hay un alma que elige hacer esa experiencia de cómo es venir y vivir un día en el útero y morir y desencarnar. Todo, todo, absolutamente todo es información que alimenta ese ser. Nuestro cerebro humano, va creciendo, ¿sí? Se circunvoluciona, el nuestro crece mucho para adentro, ¿sí? Pero el cerebro va creciendo a medida que nosotros vamos procesando más información. A medida que nosotros vamos necesitando un procesador más grande, que nuestra realidad se va ampliando con esta información. El universo, Dios, como ustedes quieran llamarlo, o este gran procesador cuántico, se alimenta de información, ¿no? Se alimenta de estas experiencias y todo es experiencia. No es que hay que hacer algo distinto, ¿sí? Simplemente con el simple hecho de estar en la Tierra, nosotros ya estamos haciendo lo que hay que hacer, que es una experiencia. Eso es todo. De acá en adelante, o sea, cómo querramos vivir esa experiencia, eso cambia para el fractal que está experimentando. O sea, ¿qué quiere decir? Para mí como humano en este momento. Las cosas que yo haga acá en esta experiencia van a tener una incidencia, un salto cualitativo para mí, en mi experiencia. Para esta alma, todo es experiencia. No importa qué es lo que yo haga. No importa, no existe el bien y el mal fuera de esta experiencia. Todo son datos, nada más. Entonces, si un bebé baja y muere en el útero, eso es experiencias, es datos e información. Y eso es lo que vino a experimentar esta alma, porque eso es lo que eligió.
Dicen, ¿cambia la vibración interna nuestra o de nuestro alrededor? Parte de la experiencia que estamos haciendo nosotros en este momento es una experiencia de separación. Es entender que hay un adentro, un afuera, hay un otro. Pero mientras más nosotros vamos expandiendo nuestra conciencia, más nos vamos reconociendo en todo, ¿sí? Recuérdense que esta alma, antes de venir acá, estaba fundida todo. Era esto que nosotros conocemos como Dios, como universo. Desde su singularidad, desde su particularidad, también era ese ser, un órgano de ese ser, ¿sí? Nosotros cuando venimos a hacer esta experiencia, parte de lo que venimos a experimentar es la separación. ¿Qué quiere decir? Es que estoy separado, es que hay un otro. Pero desde este concepto, ¿no? Desde esta idea que a veces es difícil de comprenderla porque es muy amplia, ¿no? Hay que tener como el procesador muy abierto para reconocerse en todo. Pero fíjense que nosotros empezamos como cuando vamos trabajando en el trabajo terapéutico, cuando vamos expandiendo nuestra conciencia a poco, empezamos de a poco a darnos cuenta que ese afuera también soy yo, que ese otro que está afuera es un espejo. De hecho, en realidad, o sea, si vamos a tomarlo netamente como es la ingeniería cósmica de esta experiencia que estamos haciendo, no hay más nadie que vos en este universo, ¿sí? No hay más nadie. Pero bueno, es como difícil de entenderlo y no es de esto el encuentro, ¿no? No estamos hablando de quinta dimensión y de este procesador, pero literalmente no hay más nadie. Después si me hacen acordar por el grupo, les voy a pasar un cuento de Weiss que se llama El Huevo, que es como un cuentito muy cortito y es muy simple para entender esto de que todos somos, ¿no? De que esto es como si fuese un huevo en el cual nosotros estamos creciendo y expandiendo, y como si nos hubiesen puesto un universo a cada uno para que experimentemos y crezcamos como alma, ¿sí? Pero no hay más nadie que vos en este universo. Dice, pasa lo mismo con los abortos, exactamente, es un alma que vino a elegir esa experiencia de ser abortada. ¿Qué más? Entonces, así como los traumas tienen repercusiones en todas nuestras líneas de tiempo, si aumentamos nuestra vibración y generamos cambios positivos, eso también tiene repercusión en esas líneas de tiempo. Exactamente. Porque fíjense que el ser que somos es esa tela de arañas, ¿no? Y esa tela de arañas, si nos ponemos a pensar, en realidad solamente está vibrando de una forma en particular, toda a la vez. Y para que esa tela de arañas vibre toda a la vez, que cuando salimos de esta experiencia y podemos ver esa energía de ese ser que somos, es geometría sagrada. Es como la cinemática. ¿Vieron cuando le ponen sonido al agua y genera esos movimientos y esas figuras de geometría sagradas? Bueno, así es nuestra alma, ¿sí? Es una figura de geometría sagrada con esos movimientos. Dentro de esos movimientos, cuando nosotros, si hiciéramos con un microscópico para dentro de esos movimientos, veríamos vidas. Veríamos vidas. En niveles de conciencia más bajos, arriba donde es energía, geometría sagrada, luz, formas que se mueven. Acá, más abajo, en la densidad, esto, vida, materia, ¿sí? Todas esas vidas conectadas en esa red, cada una viviendo su experiencia, cada una generando su vibración, hacen que todo ese ser sea una figura de geometría sagrada. Una, literalmente eso, una figura de geometría sagrada, vibrando. Pero para que esa figura pueda existir, cada una de las vidas, cada uno de los fractales tiene que estar haciendo su parte. Entonces, como la energía se mueve así, ya saliendo de nuestra línea de tiempo, ¿no? Individual y ahora yéndonos un poco al tejido de líneas pasadas, como la energía se mueve así, si yo en esta vida estoy siendo abusado, ¿sí? Mi energía va a estar abajo, voy a estar siendo abusado. En la otra vida voy a ser yo el abusador. Voy a estar yo abusando de alguien. ¿Se entiende? Porque las vidas se mueven así. La energía se mueve así en realidad. Nosotros somos todas las experiencias, toda la luz y la oscuridad. Por eso cuando vemos un símbolo o un yantra tan potente como el yin y el yang, que es el yantra con el cual se cuenta la historia de la creación de este universo, podemos ver que la luz y la oscuridad se ponen en movimiento, se mueven a sí mismas. Pero que en esa luz y en esa oscuridad no hay un bueno y un malo. Hay una energía con una carga y hay una energía con otra carga. Y gracias a esa carga que tienen polares entre sí, generan el magnetismo y se mueven a sí mismas, generan movimiento, ¿sí? El universo, eh,
Piensen que si nosotros fuéramos hoy Dios, llegáramos a ese nivel, ¿no?, de expansión de conciencia, si fuéramos dioses y pudiéramos crear realidades, las realidades que crearíamos serían totalmente luminosas y de amor. Serían realidades perfectas para pasarla bien. Eso sucedió en este universo, ¿sí? Lo primero que se creó en este universo fueron todas realidades que se conocen como paradisíacas. Lo que eso generó en el universo fue un estancamiento. ¿Qué hizo? Todos los seres que estaban haciendo esas experiencias dejaron de generar datos para ese ser porque se estancaron y se quedaron en esos universos. No buscaron nada más. Se quedaron ahí. Y para eso se decidió crear esta energía o esta experiencia que se conoce como la oscuridad. Y eso es lo que cuenta el yin y el yang. Cuando aparece la oscuridad, vuelve a poner en movimiento este universo y este ser vuelve a expandirse y a crearse y a experimentarse a sí mismo desde esa energía. Nosotros podemos verlo un poco en nuestra vida, que lo que nos mueve un poco es esa incomodidad. Es eso que nosotros llamamos como, es eso que podemos entender como oscuridad. ¿Sí? Nosotros nos separamos de una pareja porque nos sentimos mal, dejamos un trabajo porque nos sentimos mal, discutimos con alguien porque nos enojamos. Es eso, toda esa gama de emociones que nosotros conocemos como negativas, en realidad cuando salimos de este plano que es el drama, eso es simplemente una energía. Y fíjense que es una energía que si nosotros ponemos conciencia, tiene la función a nivel ingeniería de generar un movimiento, de que nos movamos de donde sea que estemos, que nos movamos. La incomodidad es la que nos saca de esa quietud, ¿sí? Entonces, esto que se conoce como energía negativa es justamente lo que nos pone en movimiento. Pero siempre hay un nivel de energía para tener, ¿sí? Para experimentar. Cuando la energía, digamos, cuando la experiencia de energía negativa llega al 80% y yo sostengo ese 80% a lo largo del tiempo, ya es como que nos vamos para ese lado de energía negativa y no podemos volver. Ya no es rescatable ese punto de energía. Entonces, por eso son los marcadores que va teniendo el ser, que nosotros vimos, que esos marcadores son traumas que aparecen en mi línea de tiempo. En una regresión a vidas pasadas lo que vamos a ver es que esos traumas están fuera de esta experiencia. Es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que ampliado. ¿Sí? Son traumas que no solamente no están en mi biografía, no están en mi gestación, no están en mi transgeneracional, sino que están más allá. ¿Sí? Es muy amplio el ser que somos. Por eso hace falta como que nuestro procesador pueda incorporar esta información para entendernos como un ser tan gigantesco, tan multidimensional, que vive en muchos tiempos, en muchas realidades paralelas, y todo está sucediendo a la vez en tiempo presente. ¿Sí? Entonces, una regresión o cómo se trabaja, por ejemplo, el concepto de salud o de sanar desde una regresión a vidas pasadas, tiene que ver justamente con este concepto energético. En una regresión, lo que trabajamos es literalmente la ingeniería energética del ser que somos. Nos sirve mucho una regresión a vidas pasadas para ver, ¿sí? Es un espejo muy potente de lo que yo estoy experimentando en esto, en otra línea de tiempo, en otra experiencia. Cuando yo veo esa experiencia, cuando yo veo lo que estoy viviendo, que no solamente es que lo veo, sino que cuando hacemos una regresión a vidas pasadas, nosotros trabajamos mucho con cómo funciona nuestra conciencia cuando salimos de esta experiencia. En esta experiencia estamos envasados, pero en otras dimensiones no hacen falta envases biológicos. Somos solamente una conciencia que puede moverse y entrar en los envases que quiera. Entonces nosotros trabajamos de esta forma cuando trabajamos con el cuerpo astral. Y ahí les voy a contar un poquito de qué hacemos con el cuerpo astral. Vamos a niveles de conciencia en donde no nos hace falta, digamos, la materia. Vamos con nuestro cuerpo astral. Nuestro cuerpo astral es como un navegador con el que nosotros podemos ir a esas otras dimensiones. En esas otras dimensiones, depende de la dimensión que estemos, podemos dejar nuestro cuerpo astral y con nuestra conciencia salir y entrar en otro envase, que es lo que hacemos muchas veces en una regresión a vidas pasadas. Cuando vemos una escena, ¿no? Cuando llegamos a un lugar y vemos una escena y vemos algo que está sucediendo,
siempre a la persona les pregunto si hay muchas personas en esa escena, digo, fíjate cuál es la persona que te llama más la atención, porque quiere decir que esa persona que te llama más la atención, en realidad lo que está sintiendo es que hay una frecuencia y una vibración similar a la que vos tenés dentro. Por eso podés sentir a esa persona. Entonces, cuando descubrimos cuál es la persona que representa, ¿sí?, en esa otra vida pasada, dejamos nuestro cuerpo astral como si fuese un vehículo literalmente estacionado, salimos con nuestra conciencia y entramos dentro de esa vida y de esa persona. No siempre, no siempre hacemos lo mismo. Lo que yo les voy a contar, tómenlo como para formularse una idea de una de las formas que se trabaja, porque como se trabajan las regresiones a vidas pasadas, o como trabajo yo en una regresión a vidas pasadas, es canalizando, es sintiendo literalmente lo que hay que hacer en ese momento. Entonces no te puedo decir siempre hacemos lo mismo, pero sí hay como una estructura y una base con la cual trabajamos. Entonces, primero observamos desde afuera con nuestro cuerpo astral esa situación y lo que está pasando, esa vida. Y después entramos dentro de esa vida, dentro de ese ser y de esa persona que soy yo en otra vida. Y empezamos a revisar ciertos niveles. Primero, el nivel material. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo esa persona? Cuando nosotros estamos dentro, cuando la persona, digamos, está dentro de ese ser, yo como terapeuta empiezo a hacerle preguntas y esa persona empieza a describir todo lo que está sucediendo. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Lo que estamos haciendo con esas preguntas es pasar por distintos niveles de conciencia y cada vez entrar más profundo en esa experiencia y en la información. Porque es importante entender que nosotros vamos a una vida pasada o a otra vida, vamos a llamarle, vamos a otra vida, como investigadores, ¿sí? Vamos a entender en esa otra vida. Esa otra vida va a ser un espejo en el cual nos vamos a mirar a nosotros mismos. Y vamos a entender cuando entramos en esa vida y cuando empezamos a revisar los distintos niveles, eso nos impregna de información que tiene que ver con el banco de datos de nuestra alma. Es como que nos ayuda mucho a recordar lo que estamos haciendo en esta vida, por mirar lo mismo que estoy viviendo en esta vida, en este presente, pero desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista, siendo otra persona totalmente distinta que está viviendo arquetípicamente lo mismo. Supongamos, de casos de consulta. Estoy frenada, la consultante está frenada entre dos decisiones, entre su pareja y una persona que conoció. ¿Sí? Está en el medio de eso y no sabe qué decisión tomar y siente que no sabe hacia qué lado ir. Está totalmente paralizada entre esos dos momentos. En la regresión a vidas pasadas, ella es una aldeana, ¿sí?, que fue entregada a una aldea vecina como parte de un acuerdo de paz entre las dos aldeas, y su corazón está en su aldea y extraña estar con las mujeres de su tribu original y cómo lavaban las ropas en el río mientras cantaban, y en este otro lado está con su familia y su pareja, que fue algo impuesto. ¿Sí? Fíjense cómo esa persona está viviendo arquetípicamente lo mismo en otra vida. Y parte de los trabajos no es decirle, bueno, acá hicimos esto y esto, porque es muy distinto lo que se hace en cada una de las experiencias, o lo que hay que hacer, o lo que yo siento que hay que hacer en cada una de las experiencias como abordaje terapéutico. Es tan único, pero lo que hacemos es armonizar la energía. El trabajo es netamente energético, ¿sí? ¿Y qué sería armonizar la energía? Nosotros tenemos un circuito de energía, un toroide energético, ¿sí?, que tiene así como si fuese un embudo en el cual la energía ingresa constantemente por ese embudo. Ahora, sucede algo energéticamente con lo que nosotros conocemos como energía negativa. Y de nuevo, energía negativa no es mala, es simplemente la carga eléctrica de esa energía. Pero lo que nosotros conocemos como humanos como energía negativa son una gama de emociones que tienen que ver con la culpa, la vergüenza, el miedo, la ira, la bronca. Todo eso, nadie lo quiere sentir. Nadie quiere sentir esas energías. Entonces, ¿qué hacemos cuando esas energías aparecen?
nosotros ponemos en nuestro corazón sin saberlo una carga electromagnética opuesta, polar a esa. Buscamos hacer algo que no nos haga contactar con esa energía, para no sentir. Buscamos no sentir eso, literalmente lo que hacemos como humanos en nuestra vida. Buscamos no sentir ese dolor, esa tristeza, ese enojo, lo que sea que hagamos para no sentir eso. Como esa energía lo que está buscando es ser integrada, ¿sí? Ingresar en el sistema, como nosotros ponemos una carga con la polaridad contraria, esa energía no puede ingresar por el sistema naturalmente. Entonces queda orbitando en nuestro campo, queda orbitando. Y hagamos de cuenta como una luna, ¿no? Como un satélite, queda orbitando. Y en ese orbitar, lo que va haciendo es absorber más masa de esa energía, se va haciendo más grande. ¿Qué quiere decir? Hay una frase que lo define todo de Jung, ¿sí? Lo que niegas te somete. Tiene que ver con esto que no estamos afrontando, esto de lo cual no nos estamos responsabilizando, esto que no queremos sentir, empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que nosotros nos hagamos sí o sí responsables. ¿Qué quiere decir que eso te somete? Bueno, cuando eso se hizo tan grande que detona, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos en nuestra vida como crisis, cuando llegamos a esos puntos de quiebre, que es un punto de rendición, es decir, ya no puedo más, eso es una crisis. ¿Sí? Cuando estamos vencidos por la situación, por así decirlo. Bueno, esos puntos de crisis se llega porque nosotros no nos vamos haciendo responsables de esa energía. No vamos habitando esa energía. Entonces, parte de lo que trabajamos en estas regresiones, a esas vidas, es la asimilación de esa energía. Pero de una forma realmente muy, muy diferente a cómo yo he venido trabajando de todas las técnicas, ¿no? Por eso les digo que es para mí una información así como muy potente, porque no es pasar por el trauma como pasábamos antes, ¿no? Yo antes, o las técnicas de otras corrientes, como biodecodificación, por ejemplo, es mucho pasar por el trauma y sentir ese trauma. Desde esta técnica estaremos como por arriba de eso, estamos trabajando directamente en la energía. Si bien lo sentimos al trauma para reconocerlo, ¿sí? Es importante reconocerlo, es importante nombrarlo, es importante registrarlo en esa vida, en qué parte del cuerpo está, en cómo lo siento, en cómo me siento, ¿no? Y esa parte es donde yo habito ese dolor, en donde lo siento a ese dolor. Pero ese dolor es como que lo sentimos sin juicio, ¿no? Es como que sentimos esa energía pasar por el cuerpo. Es como si lo que fuésemos a hacer es hacer que esa energía que estaba orbitando en esa vida pase. La hacemos pasar por el sistema. El sistema simplemente es la purificación, ¿sí? Yo no es que tenga que hacer algo, no es que me siento triste y tengo que sentirme contento para haber hecho un buen trabajo. No, me siento triste y tengo que permitirme y validarme sentirme triste. Aceptar esa tristeza, no juzgarme por estar triste, por estar como estoy, no querer estar de otra forma distinta a la cual estoy. Por eso es como si fuese un ejercicio de presencia en lo que sea que esté experimentando. Pero eso también, ese lugar y esa presencia en eso que estoy experimentando, también es muy empoderador desde el lugar desde donde lo hacemos terapéuticamente. Porque no estoy sintiendo esa energía desde la victimización. Estoy muy consciente en el trabajo terapéutico y sobre todo cómo vamos acompañando a esa instancia para que la persona llegue de cierta forma a esa instancia empoderada para poder hacer eso y poder estar en presencia con su dolor. Piensen que lo que estamos haciendo a nivel energético, cada uno desde lo individual en nuestra vida, no es en nada diferente de lo que vino a hacer Jesús, ¿sí? Por algo Jesús es un maestro ascendido. Es alguien que vino, que hizo una experiencia y salió de acá como un maestro. Y ahora, desde los planos sutiles, inmateriales, asiste a los humanos que están haciendo este mismo proceso. Pero Jesús, fíjense que es enviado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Vamos a cambiarle el lenguaje religioso. Simplemente Jesús fue enviado para limpiar un poco la densidad de este planeta que estaba muy denso, ¿sí? Jesús es un alma que, a diferencia de nosotros que bajamos dormidos y sin conciencia de quiénes éramos, baja despierto, baja sin el velo, baja consciente de quién es, a qué tiene que hacer,
y cómo funciona todo acá, ¿sí? Pero no todo eso que es Jesús no le quita su recorrido como humano. Fíjense que cuando Jesús está haciendo su recorrido hacia la cruz, está muerto de miedo y le pide a su padre que lo salve. Sí, ahí nos muestra así Jesús humano. Sí, siente miedo y tiene miedo de morir. Aún siendo Jesús y aún con su conciencia totalmente expandida y sin velo, tiene miedo. Y en ese recorrido comienza pidiéndole a su padre que lo salve y en la cruz termina, ¿sí? Bueno, en realidad no termina, pero esta parte termina, en la cual le pide a su padre que salve a los que perdone a los humanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces va mostrando un poco su recorrido desde su humanidad a su divinidad en ese trayecto. Entonces acá, en esto que hace Jesús, no hay nadie que nos esté haciendo daño a nosotros. Tal cual como lo dice el segundo acuerdo tolteca. Dice, no te tomes nada personalmente. No hay nadie que nos esté haciendo nada. Cada uno está viviendo su experiencia. ¿Sí? Cada uno está viviendo su experiencia desde ese lugar. Pero en esto que viene a ser Jesús, que quita los pecados del mundo, ¿no? Cuando vamos a cambiar pecados por energía densa, lo que viene a hacer Jesús es limpiar la densidad de la tierra en ese momento para que nosotros hoy podamos hacer lo que estamos haciendo en este momento cronológico. ¿Sí? Parte del recorrido de Jesús tiene que ver para que nosotros hoy podamos hacer lo que estamos haciendo, post-2002, que es en esta actualización del sistema. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando encarnamos? Exactamente lo mismo que Jesús. Fíjense que cuando hablamos de ese proceso que se da en el útero, lo que se nos descarga a nosotros es toda la información densa. Todas las muertes, los asesinatos, los abusos, las violaciones, todas las separaciones, todo lo que fue dolor en mi árbol genealógico, todo eso se me descarga. Y fíjense que eso no es ni bueno ni malo, es energía. Esa energía que es tan densa es lo que permite que yo haga el pasaje de mi estado sutil a mi estado material. ¿Sí? Esa energía es la que me permite volverme materia desde lo sutil. Pero toda esa energía y toda esa información que habita en mí son memorias de dolor, son historias, ¿no? Son narrativas. Acá en este plano es drama, arriba es energía. Hay distintos niveles, en otros niveles son números, en otros niveles es energía, pero acá abajo eso es drama, es una narrativa, tiene una historia y al abuelo le pasó tal cosa y a la abuela tal cosa y a este tal cosa. Tiene una narrativa y una historia, que es lo que nosotros estamos experimentando en este momento, ¿sí? Entonces cuando nosotros hacemos un trabajo en una regresión en donde tomamos esta energía, este dolor, lo pasamos por el cuerpo, hacemos que cada célula del cuerpo en esa otra vida reciba esa energía sin juicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tomamos esa energía muy densa y empezamos a armonizarla, 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 armonizarla hasta ponerla en neutro. Y hacemos que todo el cuerpo biológico de esa otra vida incorpore toda esa energía. Y después además trabajamos con otras frecuencias y otras energías, ¿sí? Que vamos incorporando en ese momento y en esa estadia. Pero todo el trabajo tiene que ver con energía, con vibración y con frecuencia. Como lo que hicimos en esa otra vida es subir el nivel de densidad que tenía esa experiencia y llevarlo al neutro, armonizarlo, piensen que esa vida está conectada a la mía. Entonces, si yo bajé la onda de esa vida, la puse así, la relación y la energía que va a estar conectándose con mi propia vida y con mi propia frecuencia va a ser otra. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos es sobre el tejido del ser que somos, esa tela de arañas en donde somos todo ese ser. ¿Sí? Esa es una parte del trabajo que hacemos. Después en realidad es una herramienta que se va ampliando exponencialmente, porque desde que yo recibí la canalización de qué es lo que había que hacer, en donde me explicaron todo esto que había que hacer, después también me fueron explicando otras cosas que fueron sucediendo. Es una herramienta súper linda para ir investigando, porque piensen que vamos a lo que es un plano astral, ¿no? En el plano astral nosotros podemos ingresar y acceder a otras dimensiones, y estamos navegando por el campo cuántico. ¿Qué quiere decir campo cuántico? Las infinitas posibilidades. Por el todo. Entonces, decirle esto sirve para esto y lo que se puede hacer es esto, es como limitar esto tremendamente. Sí,
lo que yo les comparto es como una guía para entrar en esos lugares y para moverse en esos lugares y con conciencia de qué hacer en esos lugares, pero también en esta formación es como que no podemos dejar fuera lo que es la canalización, porque parte de mi objetivo en esta formación es enseñarles a no canalizar, para mí la palabra canalizar, o sea, canalizar, canalizamos todos. ¿Sí? Todo lo que pasa por nuestra mente, hagan de cuenta que nuestra mente es un televisor que capta información del campo cuántico. O sea, todo es canalización. Creo que lo importante es la sintonización, ¿sí? Porque yo tengo que aprender con esta antena o tengo que preparar la antena para elegir qué sintonizar, es decir, elegir el canal que quiero ver. Porque recordemos que nosotros estamos en un nivel de conciencia en este juego que estamos experimentando, está la luz y está la oscuridad, ¿sí? Y arriba no existe ni el bien ni el mal, pero acá, en experiencia, existe como experiencia. Todos podemos experimentar el bien y el mal, ¿sí? Y en estos planos, que es, por ejemplo, el bajo astral, es donde están todos esos seres que están haciendo esas experiencias que nosotros podemos conocer como oscuridad, lo que conocemos como demonios, todo eso que es simplemente un nivel de conciencia. Cuando nosotros empezamos a expandir nuestra conciencia, ya no hay demonios afuera, porque soy yo esos demonios también. Entonces ya dejamos de buscar afuera y empezamos a revisar adentro. Entonces no hay nada afuera, pero hay mucha gente que necesita pasar por esos niveles de conciencia, que necesita esa experiencia, que necesita un demonio, ¿sí? Porque recordemos que todo lo que nos estamos poniendo al frente, sea de la forma que sea, es lo que eligió nuestra alma para experimentarse a sí mismo, ¿sí? Y normalmente mientras más grande y más poderoso es el contrincante, es más poderoso el aprendizaje que yo hago. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, los que estén viviendo así momentos como densos, sepan que justamente esa densidad que nos hemos puesto al frente es del tamaño del aprendizaje. Y también nos sirve un poco esto, ¿no? Como recordar que en todos los aspectos en los cuales hoy nosotros nos podemos reconocer muy débiles o muy frágiles o que no podemos con ciertas historias, es en donde mañana vamos a ser maestros, ¿sí? De hecho, ya lo somos, porque todo el tiempo está desplegado. Entonces, ya somos maestros en eso. Simplemente estamos transitando el camino a eso. Pero sepamos que todas las situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, en donde sentimos que no podemos con eso, en donde sentimos que eso es muy difícil o muy desafiante o muy cruel o muy injusto, lo que sea, esa está siendo la maestría de nuestra alma. Y en eso es donde nuestra alma ya es un maestro en otra línea de tiempo. Nosotros estamos en esta parte del recorrido de la maestría en este momento, ¿sí? Hasta acá, bueno, hablé un montón, no me quiero pasar con la hora para que sea, no sea tarde, para que podamos hacer una experiencia. Son las 11. Abro un ratito para que puedan hacer las consultas que quieran. Igual quedaron varias ahí. Sí, a ver. Yo cuando era más chica salía de mi cuerpo e iba a la esquina de mi casa, pero no lo pude hacer más, solo en ese momento de mi vida. Es realmente es como cuestión de práctica, porque no es que, ni siquiera es que tengamos que aprender a hacerlo, es algo que ya sabemos hacer. Entonces es como que tenemos que ayudarnos a recordar algo que ya sabemos hacer. Y, y a mí me pasa muchísimas veces, yo por ejemplo, a las noches, bueno, últimamente me vengo mucho con el celu porque yo lo que estoy buscando es como bajar un poco. A mí me cansa un poco estar como en planos tan astrales y con esta info tanto, entonces yo necesito más bajar. Pero normalmente a veces cuando quiero navegar a la noche yo me vengo sin celu a la pieza y es muy simple cuando ya empezamos a tener el camino para navegar. E imagínense lo que es poder salir sin límites de lo que podés hacer, sin límites de lo que podés hacer, de lo que podés experimentar, de dónde podés entrar. Simplemente hay que tener en cuenta ciertas cuestiones como para saber moverse, o saber cómo volver, o saber qué hacer si suceden cosas que te dan miedo, que te asustan, porque eh, hay reglas, como en todo, ¿no? Pero si conocemos como esas reglas,
directamente ya se pueden mover tranquilamente con el cuerpo astral. Entonces, en la formación aprendemos mucho de la navegación con el cuerpo astral porque todo el trabajo de la técnica es con el cuerpo astral. O sea, bueno, no todo, pero gran parte del trabajo es movernos con ese cuerpo. Porque con ese cuerpo es donde vamos al tejido de ese ser que somos, a la tela de arañas y navegamos por ahí con ese cuerpo. Y otra de las cuestiones es la canalización, ¿sí? En esto que les digo, piensen que su alma ya ha sido chamán, brujo, hechicero, mago, sanador tantas veces, o sea, tantas veces, que es información que ustedes ya tienen en su base de datos. No es información que esté desconectada de ustedes, es simplemente información a la cual tienen que aprender a acceder, pero esa información ya está disponible para ustedes. Yo de esto no sabía absolutamente nada, o sea, nada. O sea, yo me levanté un día con el mensaje, tengo que hacer esto, y dije, ok, como, porque yo ya conozco cómo funciona un poco la información conmigo y las canalizaciones, seguí el camino y me fueron dando la información y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Esto que les digo, es una herramienta en realidad exponencial, o sea que se abre mucho de lo que se puede hacer en esos lugares. Está bueno, sí, que uno sepa canalizar o que sepa identificar si está canalizando un ser de luz o un ser oscuro, ¿sí? Y para poder registrar eso, usamos la brújula del corazón, ¿sí? Usamos ese registro de cómo nos sentimos con esa información y con esa energía que nos está bajando. Pero simplemente eso, ¿no? Como para desconectarnos de canales en donde nos estén bajando info que sea para ayudar a una energía que no es la que queremos ayudar en este momento. ¿Qué pasa? Ok. Voy a seguir con las preguntas que dejaron en el chat. Yo cuando tenía unos 11, 12 años, tuve una experiencia cercana a la muerte, en donde salí de mi cuerpo. Salí de mi cuerpo, literalmente estaba acostado y salí de mi cuerpo, pero sin control del cuerpo. Podía ver mi habitación, mi cuerpo abajo. El cuerpo es transparente, así medio transparente que es como el cuerpo astral. Y me iba flotando para arriba de la habitación hasta que pasé por arriba del techo. Cuando pasé por arriba del techo parecía en un lugar que era como si fuese el universo sin estrellas. Era como el vacío absoluto, ¿sí? En ese vacío absoluto veo esto que es como el tejido del tiempo, toda mi vida desplegada. Y como veo toda mi vida desplegada, y primero que cuando paso el techo ya no podía sentir, no se pueden sentir como se siente acá, las emociones. O sea, literalmente yo no digo esto en terapia, pero es hermoso cuando nos morimos. Se siente muy lindo. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo más traumático nacer que morir. O sea, porque piensen que cuando morís, volvés a la fuente, volvés a ese amor y a esa frecuencia. Cuando naces, venís acá. O sea, es hermoso cuando morís. Y cuando morís, en realidad no podés sentir esto, o en realidad podés sentir podés entender este concepto de que no existe el bien y el mal, porque no existen emociones. Entonces no puedes sentirte ni bien, ni mal, ni triste, ni contento. Estás en un neutro. Entonces ves las cosas de forma muy objetiva, como si fuese un plano de lógica. Entonces ves todo el tejido de tu vida desplegado y ves que cada uno de los eventos de tu vida que sucedió es como si fuese el bordado de un tapiz. No hay un punto fuera de lugar. Todo es perfecto. ¿Sí? Todo lo que vos consideraste como un trauma, como un dolor, como que injusto, como que feo, cuando lo ves ahí y lo ves sin juicio, es como que lo ves y decís, ah, ok, entiendo todo. Entonces, esto es un poco lo que experimentamos cuando estamos en esos niveles de conciencia. Por eso es que no existe el bien y el mal, no existe el libre albedrío fuera de esta experiencia. Para mí fue algo como muy difícil de entender, porque yo pensé que el libre albedrío era lo más divino que teníamos como experiencia, pero no existe el libre albedrío porque no hay que elegir. O sea, no existe la decisión, ya está fundido al plan de Dios, ya lo sos todo, entonces no tenés que elegir. Estás como en una conciencia de serlo todo. Entonces, este cuerpo astral, que es el mismo que usamos, ¿sí? Cuando desencarnamos, salimos en nuestro cuerpo astral, es el mismo que usamos cuando soñamos, es el mismo que usan los chamanes, por eso son ensoñadores y trabajan desde estos planos de los sueños y se comunican y se mueven
¿sí? Es la misma forma también en la que trabajan los maestros ascendidos en estos planos. Cuando nosotros soñamos con Jesús, con María Magdalena, con Sara, con Ana, con Kutumi, con cualquiera de los maestros ascendidos, ¿sí? Ellos se conectan así a nuestra red neural, simplemente como una conciencia que se conecta a nuestra red neural y habla con nosotros como dentro de nuestra mente. Hay como que aprender a identificar. Hay distintas formas de canalizar, ¿no? Se puede ver, se puede escuchar, se puede sentir, distintas formas. ¿Qué más? Sería como una línea de tiempo, pero en vida pasada. Sí, es exactamente igual. La vida, una vida pasada, el concepto es igual que en la línea de tiempo de biodecodificación, nada más que ampliado. Y para mí un poco lo novedoso es el trabajo. O sea, porque como yo recibí la información de trabajar en esos niveles de conciencia, sí es muy distinto a lo que es una línea de tiempo, de cómo trabajamos en biodeco. Dice, la diferencia con la lectura de registros akáshicos es que la información la recibe el consultante. Sí, sí, en realidad yo no sé cómo funcionan los registros akáshicos porque yo me hice una vez registros akáshicos sin saber, porque alguien me invitó a hacer registros akáshicos y no sabía ni lo que era ni para qué servía, pero sí, es muy similar porque en realidad en los registros akáshicos accedes a la base de datos de tu alma y con esto accedes a la base de datos de tu alma también, ¿sí? Nada más que yo lo siento mucho sin intermediarios. Cuando yo hice una experiencia de registros akáshicos, había muchos intermediarios que tenían que ver con los maestros ascendidos, con los guías y todos los que te están cuidando y acompañando en esta experiencia. Porque, para que estén al tanto, o sea, hay como un re-staff. Cada uno de nosotros tiene como un equipo de seres en planos sutiles acompañándonos todo el momento del camino. Y lo que pasa es que ellos no pueden intervenir por una ley cósmica que es de no intervención, para que cada uno pueda vivir su experiencia, pero pueden intervenir si nosotros lo solicitamos. Entonces está bueno aprender a sincronizar y a sintonizar con estos seres porque son seres que también nos van guiando en el camino y nos van como enfocando en los que son los aprendizajes álmicos, ¿no? En dónde tenemos que enfocarnos. Nos guían tanto los seres al servicio de la luz como los seres oscuros, trabajan a través de, lo que buscan es guiarnos a través de nuestra atención, que nosotros enfoquemos nuestra atención en algo. Y se van a dar cuenta quién nos está guiando de acuerdo a la energía que estemos vibrando, ¿sí? Los seres, digamos, oscuros van a buscar que nosotros vibremos miedo. Entonces van a buscar constantemente llevar nuestra atención hacia ahí, ¿sí? En la experiencia incluirá tips para ir al cuerpo astral. Nunca pude en mis meditaciones. Sí, sí, pero es como mucho más simple de lo que creemos usar el cuerpo astral. ¿Sí? Es mucho más simple de lo que pensamos. Lo que pasa es que por ahí hay información en la cual nosotros nos polarizamos y nos alejaron mucho de esa información que tiene que ver, por ejemplo, con la imaginación. Nosotros siempre nos hablan como que la imaginación es de los niños y que es del ámbito de los niños y ya no va tanto para los adultos, tenemos que ser más racionales. Pero si ustedes piensan en esto, ¿no? En todo este traje como que tiene una ingeniería material y tiene una ingeniería espiritual, ¿no? Y la función de para qué sirve la imaginación es la que nos permite abrir y conectar la antena con fuera de los límites de la mente racional. Sin imaginación nosotros no podemos trascender esos límites, no podemos salir de la caja, ¿sí? Por eso también el trabajo o como, bueno, como los dispositivos, los celulares, lo que buscan hacer los niños es que, lo mismo que hizo el colegio con nosotros, ¿no? Ponernos como en una cajita, como que todo es cuadrado, como que el conocimiento lo tiene el maestro y vos no sabes nada y te lo da. Bueno, todo ha sido sistemáticamente para alejarnos de nuestra propia sabiduría. Las culturas originarias, por ejemplo, que son los nativos, nunca se desconectaron del conocimiento original, nunca se desconectaron de la tierra. Fíjense que su lenguaje es espiritual y ellos están conectados y ellos reconocen, y es parte de su realidad los espíritus, los devas de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Y cómo haces con el miedo?
Con el miedo no haces nada, lo sentís nomás el miedo. No se trata de no sentir miedo, porque sería una huevada si nosotros esperamos no tener miedo para hacer algo. ¿Cuál es el desafío? Si vamos a hacer las cosas sin miedo. O sea, no tiene ningún desafío, se lo hace cualquiera. El desafío es hacerlo con miedo. ¿No? El miedo no es malo. El miedo es un gran maestro, de hecho es el gran maestro de la humanidad antes del 2012. ¿Sí? Antes del 2012, el maestro que nos estuvo acompañando constantemente es el miedo, fue el miedo en realidad. En realidad es el miedo porque nos sigue acompañando. Ahora estamos como en un proceso de transición entre lo que fue la energía de tercera dimensión, ¿sí? Hasta 2012, ahora estamos en una transición, en una frecuencia que se conoce como cuarta dimensión, y ahora ya estamos en lo que es la energía de quinta dimensión disponible, ¿sí? Pero, de nuevo, las dimensiones son como las estaciones de radio, quinta dimensión ya está acá disponible. Yo tengo que aprender a sintonizarme de esa dimensión, si quiero experimentarla. Pero para poder experimentar una dimensión de alta vibración, tengo que limpiar un poco la densidad de la antena. Bueno, en esa estamos, ¿sí? Si nosotros no sentimos miedo, no sentimos incomodidad, no sabemos en dónde hay que trabajar en este ser. Gracias a esa incomodidad, gracias a ese miedo, gracias a todo eso que sentimos como energías negativas, podemos trabajar en la gestión. Bueno, voy a ver la última y vamos a arrancar con el trabajito. Dice, saludos desde México, gracias por toda la información, recibimos con mucha atención y amor. La experiencia que se hace al cierre la puede hacer también mi hijo de 11 años. Sí, la pueden hacer todos, esta experiencia. Vamos a hacer un pedacito de la experiencia. Y ahí está bueno porque a mí me bajó para que podamos hacer una ceremonia de limpieza, ¿no? De limpieza o de, a ver cómo sería el nombre correcto, recalibración energética, ¿sí? Vamos a recalibrar un poco esta energía en base a los traumas que tengamos o que querramos trabajar. Bueno, aprovechen ahora, si quieren hacer alguna pregunta, así ya comenzamos, ¿no? Los que vayan a hacer la experiencia, fíjense de estar en algún lugar tranquilos, en donde no los molesten. Bueno, último, en la formación vamos a ver eso, literalmente trabajo con el cuerpo astral, canalización, ¿sí? Cómo usar el cuerpo astral, cómo canalizar y la técnica en sí. Es como bien básico. Pero después vamos a seguir en contacto en un grupo en el cual ahí van haciendo las preguntas de las cosas que van surgiendo, porque saben que hay una técnica, una base, pero con lo que se encuentran ahí es otra historia, ¿no? Y decir, esto no estaba en el libro, ¿qué hago? Bueno, sentido común, siempre les digo, sentido común. Acá y en el más allá, sentido común, ¿no? ¿Qué más? Me estoy olvidando de compartirles algo y no me puedo acordar de qué es. Bueno, vamos a quedar en ese grupo donde seguimos en contacto, en donde siguen compartiendo las experiencias, porque les digo, es una herramienta que se abre exponencialmente. Lo último que me bajaron a mí con esta herramienta para hacer, que me decían mis guías, me dicen, esta herramienta sirve para comunicarse con seres desencarnados. A lo que yo dije en ese momento, dije, ok, gracias, no me interesa para nada, porque no es lo que, lo que quería hacer en realidad. Desde el momento que me lo dijeron, en la semana que siguió, de 10 consultas, 9 fueron seres desencarnados. Entonces ya no es que me estaban diciendo, ah, mira, sirve si querés hacerlo, no, me estaban avisando. Entonces ahí entendí mucho también, y fue sobre todo en el mes de Escorpio, donde está el mes de los muertos y toda la energía, que también sirve como canal para ir a conectarse, ¿sí? Con el ser que yo quiera desde ese lugar, para ir a trabajar cuestiones pendientes. Pero es algo que a mí no me interesa hacer a mí, como ofrecerlo. Yo cuando lo abrí les dije, bueno, si hay algún ser que quiera hacer esto, que se contacte con ustedes y ustedes me avisan a mí, listo. Y lo hacemos desde ese lado. Pero
mucho de lo que pasó tenía que ver con eso, ¿no? Que se presentaron ancestros desencarnados que tenían cuestiones pendientes que trabajar acá. Entonces, bueno, lo trabajamos con esta misma técnica, nada más que lo que hubo que hacer ahí fue, también lo canalicé. No les voy a decir, hay que hacer esto, porque sí les voy a decir qué es lo que pueden hacer ustedes en distintos casos. Pero mi idea es que cada uno conecte con su sanador, ¿no? No es su sanador en otro plano, que conecten acá con su sanador, con su autenticidad, con lo que ustedes sienten, que validen eso, que eso sea importante, porque ahí cuando estén en una consulta van a estar ustedes solos, no voy a estar diciendo, no, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Lo importante es que cada uno se encuentre en su corazón, ¿no? Que encuentre esa seguridad y esa confianza, porque realmente estamos como siendo muy guiados, hay mucha asistencia, y de nuevo, no es que sea asistencia externa a nosotros, somos nosotros mismos, en forma de maestros ascendidos, en forma de guías, pero todos somos nosotros mismos ayudándonos a nosotros mismos. Entonces, para mí es muy importante en la formación hacer énfasis en esto, ¿no? En que cada uno desarrolle su confianza y encuentre. Y todo esto que yo le voy a entregar para la formación sea como un andador, que después suelte, porque ya sabe, ¿sí? Ya se encontró a sí mismo, ya encontró su seguridad, su confianza. Y mientras tanto estamos ahí en el grupo para acompañarnos. Bueno, vamos a hacer la experiencia. Voy a bajar un poquito la luz. Pónganse cómodos. Puede ser sentado, puede ser acostado. Les voy a decir lo mismo que les digo a mis consultantes. Visión, imaginación es exactamente lo mismo. Todo está siendo proyectado desde adentro nuestro. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar los ojos. Vamos a conectar con la respiración, que sea cada vez más suave, cada vez más pausada. Vas a poner conciencia en el cuerpo, si hay alguna incomodidad, alguna tensión, alguna ansiedad, y con pequeños movimientos y con la exhalación vas a llevar relajación a esa parte del cuerpo. Cualquier pensamiento que venga a la mente, solo lo vas a observar y vas a dejar que siga de largo como una hoja en el viento. Y vas a volver con tu atención a la respiración, que sea cada vez más suave y cada vez más profunda. Vas a ir entrando en un ritmo de respiración, como si fuesen las olas del mar que llegan y se van. Y vas a observar tu cuerpo con conciencia, cómo esa respiración hace que este cuerpo se sienta más liviano, más sutil, relajado. Y ahora vas a visualizar arriba de tu cabeza una esfera de color celeste brillante que se acerca suavemente hacia tu coronilla. Y se acerca muy despacio y suave hasta tocar tu coronilla, y cuando toca tu coronilla comienza a descender en forma de luz líquida muy suavemente por la frente, por las cejas, por los ojos, y por donde va pasando esta luz, tu cuerpo va quedando totalmente transparente, celeste, sutil, liviano, y baja por los pómulos,
y baja por la mandíbula y la mandíbula suavemente se abre y cae hacia abajo. La lengua se relaja y sigue bajando por la garganta, por los hombros, y de repente tomo conciencia de que mis hombros se sienten tan livianos y dejan de sostener, caen suavemente hacia abajo, porque no hay nada que sostener. Y baja por mi pecho, por mis brazos, por mis manos, hasta la punta de los dedos que se abren, se relajan y sueltan, porque no hay nada que sostener. Y la luz sigue bajando por mi abdomen, por mi cintura, por mis muslos, por mis rodillas. Y todo mi cuerpo va quedando sutil, celeste, liviano, transparente. Baja por mis pantorrillas, por mis pies, hasta la punta de los dedos. De los pies que se abren, se relajan y sueltan, porque no hay nada que sostener. Voy a inhalar y a exhalar bien profundo para sentir este cuerpo tan liviano como el aire que entra y sale. Y con este cuerpo tan sutil, celeste, transparente y liviano, voy a dar como si fuese un pequeño paso hacia arriba y voy a salir de mi cuerpo y voy a observar cómo queda mi cuerpo sentado. Voy a observar todo el lugar desde esta nueva perspectiva, flotando, mientras me voy yendo hacia arriba, suavemente, hacia el techo. Y cuando comienzo a pasar el techo, del otro lado voy apareciendo en una pradera, en una tarde de sol, hasta que todo mi cuerpo está ahí. Y puedo sentir con mis pies la tierra fresca, el pasto suave. Y voy a mirar ese lugar, esa pradera. Hay montañas en el horizonte, hay un arroyo y puedo escuchar el ruido del arroyo. Y voy a respirar bien profundo para sentir el aire fresco de ese lugar y el sol tibio en mi cara. Y voy a ver que al frente de ese lugar, al frente de esas montañas, entre las montañas y yo hay un gran bosque. Y voy a observar que desde mis pies se abre un camino que ingresa en lo profundo de ese bosque. Y voy a comenzar a caminar hacia ese bosque, sintiendo cada paso con conciencia, sintiendo el canto de los pájaros. Y ahora dentro de ese bosque, sintiendo las sombras, sintiendo cómo está más fresco, escuchando el sonido del viento en las hojas. Y voy a seguir caminando por ese sendero que va hacia lo profundo del bosque. Escuchamos los animales del bosque. Sentimos el olor a flores. Podemos ver cómo pasan los rayos del sol por las copas de los árboles.
Y podemos ver que este camino nos lleva hacia una hoguera en el centro del bosque. Y a medida que nos acercamos a esa hoguera, vamos poniendo conciencia en este cuerpo sutil y liviano. Y cuando llegamos a esa hoguera vemos que desembocan muchos caminos que vienen desde distintos lugares del bosque en esa hoguera. Y vemos que de todos esos caminos van llegando todos estos seres que estamos reunidos hoy, con sus cuerpos sutiles, transparentes, livianos. Y empezamos a reunirnos todos alrededor del fuego, en el centro, en el corazón de ese bosque, que justo en el corazón de ese bosque no hay árboles y está totalmente despejado y podemos ver el cielo perfectamente. Y nos reunimos todos en círculo alrededor del fuego. Y nos conectamos con la respiración. Y cada uno va a poner conciencia en su cuerpo, va a poner conciencia en su presente. ¿En qué estoy viviendo en mi presente que me genera incomodidad, que me genera tensión? ¿Qué situación de mi presente me conecta con el sufrimiento? Y con este pensamiento, con esta consigna, vamos a poner conciencia en el aire que ingresa en el cuerpo. Y ahora vamos a llevar nuestra conciencia al aire. Y vamos a hacer el aire que ingresa en este cuerpo. Y vamos a ingresar en espiral. Vamos a ingresar dando suaves giros, como si estuviésemos escaneando en este cuerpo, como si estuviésemos buscando a dónde está alojado en este cuerpo ese sufrimiento, esa tensión, esa incomodidad. No somos el aire, podemos sentirlo todo y podemos comunicarnos con todo. Entonces vamos a buscar en este cuerpo dónde se encuentra esa vibración, en dónde se encuentra esa energía. Cuando localicemos esa energía, la vamos a visualizar con un color. Vamos a visualizarle como si fuese una nube. Y como somos el aire, vamos a girar alrededor de esa nube. Ya no en espiral. Ahora vamos a orbitar alrededor de esa nube que es densa. Y que mientras giramos alrededor de esa energía, podemos sentir esa energía en forma de palabras, en forma de visiones, en forma de momentos, en forma de recuerdos. Pero vamos a observar esa información sin juicio y con plena conciencia de que estamos ahí para comprender y para observar. Y cuando escuches un sonido vas a comenzar a ingresar en esa nube. En 3, 2, 1. Ahora vamos girando en espiral hacia el centro de esa nube.
Vamos girando muy lentamente. Es muy difícil moverse dentro de esa energía, pero sin detenernos. Vamos cada vez más adentro de esa energía. Y podemos sentir toda esa información en forma de recuerdos, en forma de palabras, en forma de momentos. Pero no nos detenemos en nada, en ningún estímulo y seguimos hacia adentro y vamos llegando al centro de esa energía en 3, 2, 1. El movimiento se detiene y estamos en el centro de esa tormenta que es como si fuese el ojo del huracán, en donde está totalmente despejado y podemos ver todo alrededor esa gran tormenta densa, potente. Y como somos el aire y podemos sentirlo todo y podemos comunicarnos con todo, vamos a ordenarle al aire que comience a girar en espiral en la dirección contraria en la que ingresamos. Y a medida que este aire comienza a girar como si fuese un suave tornado, pero con mucha fuerza y determinación, comenzamos a ver que esa nube comienza a diluirse, a expandirse. Y como si fuese una gota en el agua que genera ondas hacia todas las direcciones, podemos ver que la energía y ese color de esa nube se expande hacia todo el cuerpo en ondas de energía. Y cada una de las células de nuestro cuerpo se abre como una flor para recibir esa energía, sin juicio, con amor incondicional. Cada oleada de energía es recibida por cada una de las células con el más profundo amor incondicional y sin juicio. A medida que las ondas se expanden en espiral desde ese centro, podemos ver que ese cuerpo va quedando cristalino, puro, limpio. Y con ese cuerpo cristalino, puro y limpio, vamos a volver con la conciencia a nuestro cuerpo. Vamos a dejar la conciencia del aire, volvemos a nuestro cuerpo, nos ensamblamos nuevamente y desde nuestro cuerpo vemos la hoguera, el bosque, el círculo de todos los compañeros aquí reunidos en ceremonia. Pueden ver las caras de cada uno de sus compañeros y pueden ver esos cuerpos cristalinos y puros. Y ahora vamos a poner conciencia en nuestras dos manos, vamos a observar nuestras manos adelante nuestro y vamos a observar que estas manos tienen espirales y vamos a acercar estas dos manos a la parte del cuerpo que nosotros sentimos que necesita ser limpiada, que necesita ser equilibrada, que necesita ser sanada. Y vamos a poner nuestras dos manos con los espirales y estos espirales van a ir absorbiendo toda la energía de ese lugar. Estos espirales suavemente van absorbiendo la energía de ese lugar del cuerpo, con más potencia, con más fuerza. Y cuando sintamos que ya está toda esa energía concentrada, vamos a ir retirando nuestras manos suavemente. Y mientras vamos retirando nuestras manos suavemente, en nuestras manos va a quedar una esfera de esa energía que sacamos. Y vamos a tener esa esfera en nuestras manos y podemos sentirla.
Vamos a sentir esa esfera, vamos a sentir su forma, vamos a sentir su energía, su densidad. Podemos sentir que es una energía que late un poco, que a medida que acercamos las manos hay como una energía que quiere alejarnos un poco, suavemente. Y vamos a ver esa esfera de energía de un color. Y ahora todos vamos a mirar al fuego y vamos a observar cómo esa llama se pinta de un color intenso violeta, radiante, vibrante. Es una llama violeta muy intensa. Y cada uno de ustedes va a hacer un movimiento como de soltar suavemente esa esfera al aire y van a ir todas las esferas hacia el corazón de la llama violeta. Y podemos ver cómo todas las esferas ingresan y se fusionan en una gran esfera. Y vamos a visualizar cómo esa llama violeta comienza a girar en espiral. Y mientras va girando en espiral, esa esfera oscura comienza a cambiar su color, a volverse más clara, a volverse blanca, a volverse cristalina. Y en ese estadio cristalino, mientras va girando, comienza a evaporarse en mariposas de cristal que comienzan a salir de la llama violeta y se van girando en espiral hacia arriba. Mientras vamos observando su brillo arcoíris y cómo toda esa energía se va transmutada a dimensiones superiores. Nos conectamos nuevamente con la respiración. Ponemos conciencia en esa llama violeta y en los compañeros que nos hemos reunido en este espacio-tiempo, en este preciso momento, para realizar esta ceremonia juntos. Nos despedimos de este círculo y cada uno retorna por su camino hacia el bosque, sintiendo nuevamente la tierra fresca, el pasto suave, el sonido de los árboles con el viento, el olor a hierba, mientras vamos llegando a la llanura nuevamente. Y cuando salimos a la llanura podemos sentir nuevamente el sol, el aire fresco, pero más tibio que dentro del bosque. Y vamos a inhalar bien profundo y cuando exhalemos vamos a comenzar a ingresar en la tierra. Y vamos ingresando en la tierra y cuando ingresa nuestra cabeza en la tierra vamos a aparecer nuevamente en nuestro espacio flotando. Vamos a ver nuestro cuerpo sentado o acostado. Y como cuando éramos niños y poníamos un pie en la pileta para probar si el agua estaba fría o caliente, así vamos a poner un pie dentro nuestro. Con cuidado, ponemos un pie, ponemos el otro y comenzamos a ingresar suavemente en nuestro cuerpo hasta sentarnos dentro de nuestro cuerpo. Y cuando nos sentamos dentro de nuestro cuerpo, sentimos el peso de la materia nuevamente. Y vamos a hacer todos los movimientos que el cuerpo nos pida para ir volviendo, para ir ensamblando esta experiencia nuevamente. Y cuando estén listos, listas, van a abrir los ojos nuevamente.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ¿cómo les fue? Pueden compartir un poquito si quieren. Si alguien quiere habilitarse el micrófono y compartir, o por el chat. Esto es lo que hacemos, te pican las palmas, es mover energía con otro nivel de conciencia, ¿sí? Mientras más conscientes y mientras más nos vamos relajando y mientras más vamos entrando en la técnica, se vuelve cada vez más real y cada vez más real y cada vez más real, ¿sí? Eh, no sé si quieren compartirle cómo sintieron la experiencia, cómo sintieron el cuerpo. Cuánta timidez, chicos. Hace falta más sol en Géminis acá, como yo. Encontré mucho miedo en el pecho. Sí, eso es lo que tiene el traje, ¿sí? Lo que estamos limpiando. Sí, es esa energía, realmente, es realmente esa energía. Lo que hicimos un poco en este trabajo es viajar con nuestro cuerpo astral a un plano, a un lugar, ¿sí? Es un lugar en donde yo trabajo normalmente. Se van a dar cuenta que cuando empiezan a usar el cuerpo astral, cuando empiezan a navegar, empiezan a tener lugares en otras dimensiones. Y son como lugares físicos, así que son físicos como estos, como que uno los ve. Yo todos los que les comparto en la guía es lo que yo voy viendo, ¿sí? Porque yo voy yendo con mi cuerpo. Y lo que hicimos para que ustedes entiendan un poco lo que es la tecnología del trabajo y la herramienta, ¿no? Porque es muy similar de cómo trabajo a veces con regresiones. Eh, Registramos en nuestro cuerpo, si bien esto no es una regresión, sí fuimos con nuestro cuerpo astral a otro nivel, ¿sí? A otro nivel de conciencia, a lo que se conoce como otra dimensión de experiencia. Y en ese nivel, en ese plano de conciencia, nosotros registramos un poco en dónde está esta energía en nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjense que no hace falta la historia, no hace falta que vivamos de nuevo el drama, pero sí reconocer en dónde está esa energía. Y cuando reconocemos dónde está esa energía, entramos en la conciencia del aire, ¿sí? Porque esto que les decía, cuando nosotros estamos en otros planos de conciencia, ya no nos hace falta nuestro cuerpo y podemos movernos con nuestra conciencia en distintos envases, en distintos lugares y poner nuestra conciencia en distintos puntos de observación. Así como hicimos de poner nuestra conciencia en el aire. El aire es un deva, es un elemental, ¿sí? Es un ser en el cual podemos experimentar también como conciencias. Entonces entramos con el aire y con el aire registramos en dónde está ese lugar en el cuerpo, en dónde está la incomodidad, en dónde está la tensión, en dónde está la energía. Y con la tecnología de los espirales, fíjense por qué tantos los nativos hacían estos símbolos, ¿no? En las cuevas hace años, porque son tecnología espiritual, son tecnología con la cual se trabaja en estos planos. Con esta tecnología de la espiral, nosotros ingresamos dentro de esa energía y girando de la forma contraria, abrimos esa energía y la disolvemos. Y cuando disolvemos esa energía en el cuerpo, esa energía empieza a generar ondas cuando la estamos disolviendo. Y esas ondas que se mueven como las gotas en el agua hacia todo el cuerpo, lo que hacemos o lo que decimos desde ese lugar con conciencia, el comando que le estamos dando al cuerpo biológico, es que cada una de las células se abra a esta energía, la reciba sin juicio, la reciba directamente desde esa vibración. Y al hacer esto, lo que nosotros estamos haciendo es el trabajo sobre esa onda, ¿sí? Estamos haciendo que esa onda se integre dentro del cuerpo, le estamos sacando la carga negativa. Después hay otros trabajos que hacemos en lo que son las regresiones que son con otras frecuencias. Trabajamos mucho con los 7 rayos. Los 7 rayos son 7 frecuencias cósmicas, que son jerarquías, pero que son también cualidades, que son herramientas que se usan para distintos casos, ¿no? El rayo azul, por ejemplo, es el rayo del poder,
Si hay una persona que esté con mucho miedo, que sienta desempoderada en su vida, que siente que no puede con cierta situación, el rayo azul, por ejemplo, con su regente, que es el arcángel Miguel, son los que portan esta energía y este poder. Entonces podemos trabajar sacando esa energía, disolviendo esa energía y pulsando y encendiendo esa energía en ese cuerpo, ¿sí? Cargando esa vibración azul. Bueno, el trabajo es directamente así, ¿no? Con vibraciones, con frecuencias. ¿Ah? Bueno, queridas y queridos, ya estamos como re trasnoche. Se nota que es veranito. Me encanta este horario para trabajar estas cosas. Bueno, espero que hayan resonado con esta información. Como les dije, es súper potente, es súper expansiva y la verdad que con los que vamos haciendo la formación, porque hubo toda una primera camada que hizo la formación individual, porque recibí que tenía que ser individual, porque tenía que explicarles muchas cosas de las jerarquías con las que trabajamos. Y ahora va a ser grupal, en donde la vamos a hacer grupal, pero la idea es que sigamos en contacto para seguir experimentando y seguir creciendo en lo que es la herramienta, porque como les dije, ¿no? Después esto se abrió, que es una herramienta que sirve para conectar con seres desencarnados, también para los que lo necesitan trabajar desde ese lugar, y no sé qué otras cosas tendrá, pero bueno, sigue bajando como actualizaciones la información. Bueno, les mando un cariño enorme a todos. Para mí es un inmenso honor compartir esta información con ustedes, siempre al servicio, en gratitud y amor. Así que les mando un cariño grande. Va a quedar grabado para los que quieran hacer después la experiencia, pueden ir al final y volver a hacer la meditación todas las veces que quieran. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Adiós. Chau, chau.